Ya, acá hay una mano muy interesante, chicos, muy interesante. ¿Ustedes qué creen? ¿Esa es la jugada correcta o no? La respuesta es... Bienvenidos a todos a un nuevo video en Split Aces. El día de hoy vamos a analizar a otro streamer, el cual se llama Bank. Vamos a aprovechar su sesión para practicar nuestra estrategia básica. Bien, él se encuentra jugando Casino Online. Y como ven en la mesa, aquí la regla principal es que el dealer se planta con todos los 17. Bien, recordemos que con la estrategia básica reducimos la ventaja del casino a su mínima expresión. Y bien, vamos a analizar si es un buen jugador o no. La primera mano sí jugó bien, pidió con un 17 suave ante un 10. Pero el dealer tenía 20. En este caso apuesta más y obtiene blackjack. Literal el doble más un 50%. Perfecto. No, de hecho ganas el doble. Ganas tu apuesta más el 50%, no es el doble. Bien, 10. Bien, 12 contra 8. Aquí es pedir. Voy a pedir, chicos. Vamos a pedir. 17, me quedo. 17 es plantarse. Bien, lo bueno y lo que estoy viendo es que no está jugando sidebets, lo cual es genial. Si uno quiere jugar blackjack debe evitar las sidebets. Si uno quiere ser un buen jugador, ¿no? Pero si uno quiere divertirse, bueno. Les digo que las sidebets no son rentables en lo absoluto. Claro, en algún momento te puede salir una sidebet, un par perfecto o cualquier otra combinación, pero no es lo adecuado estar jugando sidebets. Si pierdo me quedo sin saldo. Ya, ahí cometí un error. ¿Cómo que doblar? 14 suave, simplemente pedir, no es doblar. Ahora dame un 8, un 9. Bien, es 12 contra 7 es pedir, pero voló. ¿Qué hace esta tía Elisha? ¿Por qué me caga? Si doblaba ganaba, ¿sabes, no? Pero doblar no es la jugada correcta, amigo. A ver. Recuerden que la estrategia básica es la tabla de jugadas correctas que uno tiene que hacer, ¿ok? Pero bueno, es un análisis... Para analizar la estrategia básica es algo complejo también, ¿eh? Y en 17 contra 10... Oye, pero le está dando manos terribles, ¿no? Bueno, salvo el blackjack. Bien, se cambió de mesa. Veamos si acá tiene una mejor suerte. 17 contra 5. Decisión fácil, plantarse. La mayoría de manos en el blackjack es... Bueno, no son decisiones tan complejas, ¿eh? Ya, tienes que volar, huevón. Ya mucho sería. Ya, bien, por fin voló, por fin. Sí, lo normal es que con un 5 el dealer vuele. De hecho es la peor carta que puede tener el blackjack. Pero como les decía, en el blackjack realmente las manos... O sea, tomar las decisiones no son tan difíciles. Realmente uno puede saber si un jugador es bueno o malo, en mi opinión, con las manos suaves. 12 contra 10 es pedir. Con las manos suaves sí uno puede tener idea, ¿no? Si un jugador es bueno o es malo. Pero en las manos duras realmente no hay mucho... no hay mucho de dónde guiarse. Gracias. ¿Cómo se llama? Mark, gracias. 20 menos. Dame algo bueno, Mark. Bien, veamos qué le preparan esta mano. Es un 15 contra 12 es pedir. Pedir, ¿qué estoy hablando? Es pasar. Si tiene un 10, sale un 10 y vuela. Creo que estoy todavía con las secuelas de la fiesta de Año Nuevo. 15, vuela. ¡Ah! 21. Qué cagado y qué salado. Te lo juro. Así es el blackjack, amigo. Así es el blackjack. Y recuerda que estás jugando por diversión, no tienes un sistema. Muy cerca del blackjack. 20 contra 5. Decisión muy sencilla, plantarse. Probablemente esta mano ya ganemos. Si sale un 6, me largo. Ya. Uf, no fue un 6, pero fue un 4. Tengo que doblar, si no... Como les digo, o sea, para que ustedes puedan determinar si un jugador es bueno o malo, tienen que ver cómo juega las manos suaves. En una película, creo. Y las aperturas también diría, te guían bien. 14 contra 6 es plantarse. Un 10. Ya, por favor. Chao, vuela. Bien, voló. Al fin funcionó un puto doble, bien. Estamos bajos. Rayos, está en racha. Puto doble, ya. Dale. Volvemos ahora, volvemos. Si gano esta la siguiente duplico ya. Algo muy de gambler. 12 contra 8, pedir. Pido. Bueno, jugar con estos montos grandes sí debe ser un estrés, ¿eh?
Madre. Voló. Y tenía carta baja seguro. Sí, duele, duele. Duele cuando eres gambler cuando haces eso. Si te plantabas, el dealer volaba. Pero estás jugando bien. Bueno, al menos esas decisiones las estás tomando bien. 12 contra 10 otra vez. Hoy. 12. La única buena carta que me he dado hace rato. 20, buena. Un 20, dice. Por favor, no tengas 20. ¡21! LOL. Es impresión mía, o el líder o tiene 20, o tiene blackjack, o te da manos basura. En el Blackjack Online es el 80% que veo de Blackjack Online es así. Split. Ya, acá hay una mano muy interesante, chicos, muy interesante. ¿Ustedes qué creen? ¿Esa es la jugada correcta o no? La respuesta es no, no es la jugada correcta, puntualmente aquí. ¿Saben por qué? Porque par de 2 se abre contra un 3 solo si está permitido doblar después de abrir. Pero como en el Blackjack Online nos han quitado esa regla tan bonita y tan a favor de nosotros, ¿ok? Lo que nosotros tenemos que hacer acá en este caso, como no podemos doblar después de abrir, es simplemente pedir. O sea, tratar ese par de 2 como un 4, ¿ok? Pero aquí Van abre. Sí, o sea, es un error, pero no lo puedo culpar porque, digamos, esa variación de la decisión realmente es algo quisquillosa, ¿no? ¿Bien? Hay que tener un conocimiento para ello. Sí, pero, o sea, abrir aquí no es la mejor jugada. ¿Ok? Acá simplemente hubiese pedido. Pero claro, o sea, lo normal es que en un casino esté la opción disponible de doblar después de abrir. Esta mano puntual sí está mal jugada. Pero no lo culpo, o sea, no es algo tan grave, ¿no? También esa decisión hay que saberla. No es algo sencillo saberlo. Un 10. Bien, 7 contra 3, seguir pidiendo. 17, te plantas. 12 contra 3, pedir. Voy a pasar. Ay, amigo mío, ese sí es un error. Ese sí es un error y sí te puede echar cargo de culpa. Pero tuviste que haber pedido. A ver. 14. Rayos, daba igual. Perdía de todas maneras. A ver, algo interesante, hagamos la prueba. 14. ¿Qué hubiese pasado si él solamente hubiese pedido, no hubiese abierto? El líder tiene un 3 ahí abajo. Veamos qué cartas han salido. Split. Pero sí, esta decisión no es tan blanco y negro, es algo gris. Hay que saber esa variación, ¿ok? Vale, sí. Hubiese tenido 7, 17, ahí se plantaba. Rayos, me parece que hubiera ganado si simplemente hubiese pedido. Ya 17. Ya, está bien. Ya, hay un 2, salió un 2. Y de ahí salió el 10, ¿verdad? 2 y el 10. ¿Qué tenía el Y dealer? acá voy a pasar. Todo voy a pasar. O sea, si simplemente hubiese pedido y no hubiese abierto, tendría 17 y el dealer hubiese tenido, Y vuelas con un 10. hubiese ganado. Con el 2 hacía 15, con el 10 volaba. Rayos. Acá sí puntualmente esa mala jugada le jugó en contra. Muy en contra. Pero no es algo achacable. O sea, realmente esa jugada hay que saberla. O sea, hay que conocer muy bien la estrategia básica para diferenciar eso. Te tienta abrir par de 2 contra un 3. ¡Qué horrible! Par de 3 contra un 10. Acá simplemente es pedir. 6, 14, tiene que seguir pidiendo. Está cayendo pura basura. Que vuela, voló. Y bueno, y el dealer tiene 20. ¡Oh, vaya! El dealer tiene otro 20 para el dealer. Horribles cartas me está dando. Te lo juro. A ver, esta debe ser ya de sus últimas Última manos, última ¿no? mano. Sí, última mano. A ver, veamos qué le sale. Blackjack. Blackjack. Sí. 16 suave contra 2. No, no es doblar, es pedir, amigo. 16 no. Y vuela. Bien, voló. Por fin. Bueno, le salió su jugada, pero acá no es doblar. Acá simplemente es pedir. Doble en esta mano, ¿no? Doble. Pero cuando uno analiza la estrategia básica, digamos, hay errores, errorcitos, horrores. Ah, sí. O sea, analizar la estrategia básica es muy interesante, chicos. Hay algunas decisiones que no te cuestan mucho en el corto plazo. En el largo plazo sí lo sientes, pero en el corto plazo
realmente no importa. Algunas decisiones. ¿Cómo vas a plantar de 14 contra 10? Ay, 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 amigo mío. Tenía 20. Bueno, tenía 20. Otro 20 para el dealer, para variar. Tal vez haga un video de las probabilidades de estrategia básica. Es muy interesante. Y a veces los gamblers ¿Cómo es que me se sale achacan la mucha buena culpa. mano? Pero hay manos realmente que hagas lo que hagas. Qué horrible. Estás perdido. Y en el corto plazo casi no importa mucho la decisión que tomes. Contra de un 10. 17 y va a estar 18. ¡Auch! Le ganó por uno. Zafo. Y eso fue todo. Un 10. Y el hijo de puta tiene. ¿Cómo no, bueno? No me. Qué buena carta que me das. Entonces, split. Bien, y ese fue el análisis del día de hoy, la verdad. La mano más interesante que vimos es esta de aquí. Par de 2 contra un 3. Si están en un casino presencial donde se puede doblar después de abrir, es la jugada adecuada. Bien, pero acá en casino online es una mala jugada. Bien, esa fue la mano más interesante que tuvo realmente. Y fue una sesión, bueno, corta, pero también ha sido corta por los montos que está manejando este tipo, ¿no? Está apostando 1000 soles. En otra mano 700 soles. Vale, 5 y 12. Ok, en esta Y bien, ese fue el análisis bastante corto, pero bueno, como les digo, es por los montos que ha manejado. Si hubiese jugado con menos dinero, tal vez la sesión hubiese durado más. 10. Bien, mi veredicto es que Y acá. tiene noción de juego, ¿no? No es el mejor jugador que digamos. Recuerden, un jugador bueno sigue la estrategia básica, por lo menos. 10 y vuelas con un 10. O sea, a la perfección. Ya un jugador avanzado sabe contar cartas, sabe lo que tiene que hacer. Y no juega online sobre todo. Pero si es un jugador recreacional tiene noción, pero claro, le vendría bien estudiar estrategia básica y aprenderla. No te creo tu causa que me Y bien chicos, esta es la lección del día de hoy. Si les ha gustado el video, ayúdenme suscribiéndose al canal y dándole me Qué gusta. horrible y me da que es una. Bien, esa fue la sesión de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Split Aces despidiéndose. Está cayendo.